Queridas Javerot, queridos Javerim, esta semana habremos de leer Parshat Naso. Muy interesante, es el último versículo de la Parshat, que aparentemente no tiene mucha relación con lo anterior. Lo anterior fueron las distintas ofrendas que había que traer en la inauguración del tabernáculo y que lo describe en detalle por tribus. Pero termina toda esa descripción con las palabras las siguientes. Y cuando llegaba Moshe a la tienda, al Mishkan, para hablar con él, con el Todopoderoso, y escuchaba la voz, Midaber Eilaf. Escuchaba la voz que le hablaba a él. Meala Kaporet, de sobre la tapa del Aarón Abrit, que está sobre esa tapa de oro, entre los dos querubines, y hablaba con él. En simples palabras, es decir, que Dios le hablaba a Moshe, salía el sonido desde entre los dos querubines, que tenían alas, cara de niño y como ángeles, también tallado en oro, y se escuchaba la voz de ahí, Moshe escuchaba. Pero hay un problema en una palabra, y aquellos que saben un poco de Ibrit, es fácil de poder reconocer el problema. Vaishma et hakol, y escuchaba la voz, Midaber Eilaf. ¿Qué es esa palabra Midaber? Daber es hablar, pero escuchaba la voz, tenía que haber dicho Medaber Eilaf. Pero dice Midaber con el puntico, Hirik. ¿Qué es ese Midaber? Y ese es un reflexivo, como un boomerang, que le hablaba, es decir, que Dios le hablaba y volvía al sonido de donde salía. Es decir, que no le hablaba a Moshe, sino que Dios hablaba y el sonido hacía la vuelta y volvía adentro de los dos querubines. Y Moshe escuchaba durante el recorrido de esos sonidos de Dios. Y acá, de este versículo, sale uno de los principios de creencia que aparecen en los 13 principios de Maimónides, de que Moshe es el padre de los profetas, ya que él no hablaba con Dios a través de visiones, ni a través de sueños, sino que había PLP, con clara comunicación. Y acá de ahí sale, el sonido salía de entre los dos querubines en el Sanctum Sanctorum, y volvía hacia el círculo, y volvía, y en el camino Moshe lo escuchaba y Moshe respondía. Ese grado de comunicación con el Todopoderoso fue exclusividad de Moshe. Por eso que Maimónides dice que es Avla Nevim, es el padre de los profetas. Y ese grado de santidad y de conectividad con el Todopoderoso fue exclusivo de Moshe Rabbeinu. Y este versículo es el que concentra ese principio de fe, que no es que se escuchaba en todo el campamento, nadie lo oía, únicamente Moshe oía, porque el sonido estaba resguardado dentro del Sanctum Sanctorum, salía dentro de los querubines, pasaba por los oídos de Moshe y volvía nuevamente a los querubines que estaba sobre el propiciatorio, la tapa del Aarón Abrit. Esa es nuestra fe, y de ahí que nosotros consideramos que Torah min hashamayim, que lo que Moshe enseñó, definitivamente tiene origen divino. Deseándoles a todos Shabbat Shalom Umeborach.